importancia y trascendencia de la oración corporativa. Yo bendigo a Dios por el mensaje tan excelente que nos trajiste, Armando. Ha sido de grande bendición. Lógicamente que uno como pastor se queda pensando cuál es el efecto, qué es el efecto que produjo una enseñanza, una predicación así. Y como bien lo decía, sabemos que hay personas que no pueden venir por alguna razón u otra, pero he aprendido a vivir sin expectativas. Las expectativas generan muchos problemas. Si yo tengo expectativas de alguien, esa persona no va a saber cuál es mi expectativa, por lo tanto, he tratado de deshacerme de todo tipo de expectativas y ponerlas en mi persona. Si yo no espero algo de mí, no tengo por qué esperarlo de nadie más. Pero en esta ocasión sí esperaba yo que hubiera habido una respuesta mayor al martes pasado de oración. Desafortunadamente no fue así. Nuestra asistencia a los martes de oración ha decrecido significativamente. Los animamos a que consideren que lo que estamos escuchando lo pongamos en práctica. La palabra de Dios dice que no nos engañemos a nosotros mismos haciéndonos oidores de la palabra únicamente, sino hacedores de ella. Pero el día de hoy yo quiero continuar con una predicación que traje aquí el domingo antepasado del capítulo 4 de Santiago. Si me hacen favor, capítulo 4 de Santiago. Empecé con una parte de la Escritura donde el Espíritu Santo, a través de lo que dejó escrito por medio de Santiago, nos habla acerca del origen de nuestros pleitos, nuestros conflictos, nuestras dificultades relacionales en todo aspecto y todo nivel. Y el día de hoy quiero continuar con esa parte, pero quiero mencionarles lo siguiente acerca de lo que vamos a leer, porque es una parte muy interesante de la Escritura, muy interesante. Y vamos a leer del versículo 6 del capítulo 4 de Santiago, 4:6 de Santiago, donde terminé yo la vez pasada, el domingo antepasado, con esta predicación, donde hablaba acerca de cómo aquellos que quieren ser amigos del mundo, cómo aquellos que quieren parecerse al mundo, que toman sus formas de conducta, sus principios, sus valores. Dice la palabra de Dios que cuando una persona actúa así como creyente, se constituye un enemigo de Dios. Y llega hasta el versículo 6, donde lógicamente viene uno a un arrepentimiento como creyente, una persona que ve estas partes de la Escritura. Llegamos todos a arrepentirnos, a decir: Señor, yo si algo quiero hacer es parecerme cada vez más a lo que tu palabra nos enseña en cuestiones de nuestra relación, independientemente de cualquiera que sea, padres, hijos, esposos, yernos, nueras, primos, cuñados, lo que sea, que parte del amor a Dios y del amor los unos a los otros, sin irnos más allá, ¿no? Pero esta parte de la Escritura le habla a las personas que no son creyentes, pero que están en la iglesia, que vienen a la iglesia, que profesan ser cristianos y no lo son. Vamos a leerla, después de leerla vamos a orar y luego vamos a entrar en el texto. Dice el versículo 6 de Santiago 4, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos habla a todos y a todos con el mismo amor, con el mismo deseo de que vengamos a ti, de que reconozcamos nuestra manera de relacionarnos contigo primeramente, de tal forma que lo hagamos con un corazón que te reconoce como el Señor y Dios del cielo y de la tierra, que te reconoce con un corazón humilde, donde habremos de ser muy cuidadosos, Señor, de buscar cómo nos acercamos a ti, cuál es la actitud correcta, Señor. Y el día de hoy venimos a pedirte tu ayuda, precisamente en esto, Señor. Nosotros sabemos que pecamos, que te ofendemos, que nos ofendemos los unos a los otros. Y Señor, te damos gracias porque al reconocer nosotros nuestra condición pecadora, tu palabra nos enseña claramente que tú tienes misericordia de nosotros y nos ayudas y nos enseñas y nos transformas por medio de tu palabra y del poder y la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Y Padre, pedimos esta ayuda para todos los que estamos aquí. Seamos o no creyentes, Padre, necesitamos tu ayuda porque nos estás hablando a todos. Padre, pedimos esta bendición y te damos muchas gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nace la iglesia, cuando Santiago escribe esta carta, habían pasado ya años de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y Santiago, siendo un medio hermano del Señor Jesucristo, él creció en la misma casa que Jesús, era uno de sus hermanos. De hecho, este hombre llegó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo y se envía a las iglesias. Y como el día de hoy, aquí en Misión de Gracia, tal vez tú estés aquí por primera vez, no sepas gran cosa de las cosas de Dios, o tienes un entendimiento de las cosas de Dios, y vienes aquí porque quieres saber de Dios. El día de hoy, el Espíritu Santo, a través de esta parte de la Escritura, nos va a ir diciendo a aquellos que no tienen una relación con Dios, de qué manera se tiene. Pero se las manda Santiago, asumiendo precisamente que adentro de las iglesias había personas que se sentaban domingo tras domingo, el día que se reunieran, a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en su misericordia, el Señor se asegura de que no haya alguien que no escuche las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Si algo quiere el Señor es que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él, todos, sin excepción, independientemente del pecado más terrible que tú hayas cometido. El Señor Jesucristo, cuando vino a dar su vida por nosotros en la cruz, la dio sabiendo que en esa muerte en la cruz habría de cubrir todos, absolutamente todos los pecados del hombre. Entonces, en ese amor, en esa misericordia con la que Dios se dirige a nosotros, empieza el apóstol a hablarnos diciendo: pero Dios da un favor mayor a todos aquellos, y cuando digo que se humillan, me incluyo yo. No estoy aquí hablando de que ustedes y yo somos todos en esta fotografía, pero aquellos que venimos con un corazón humilde a reconocer que necesitamos de esa gracia de Dios, dice la palabra que Él nos da un mayor favor. Hay una alegría, un gozo, un placer, un deleite en Dios para con aquellos que vienen en humildad ante su presencia. Yo sé que
a todos los creyentes, no a todos, tengo que corregir eso, a algunos creyentes, se les acusa de cosas, se nos acusa de ciertas cosas, se nos acusa de ser en un momento dado muy drásticos, muy radicales, muy cuadrados, en ocasiones muy legalistas. Y creo yo que en un momento dado, cuando alguien viene a los caminos del Señor Jesucristo, algo toma lugar en nuestro corazón de tal forma que nos trae a una conciencia tal que nuestra conducta previa, tan ofensiva, tan rebelde, tan desafiante al Señor, viene y toma un cambio, puesto que nos estamos dando cuenta de que habíamos sido ofensivos a Dios, rebeldes, apartados de Él, aun cuando hubiésemos tenido una conciencia de Dios. Mucha gente habla de Dios, mucha gente platica de las cosas de Dios. Como decía la palabra, como dice la palabra de Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Y al final de su vida, después de que pierde sus hijos, pierde todo lo que tiene, dice: yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y me arrepiento. Y me humillo. Un hombre que viene a un conocimiento de aquel Dios del cual había oído, del cual se podía decir que era un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Sin embargo, la palabra dice que Job no lo conocía. Y Dios lo bendijo de una manera muy significativa, muy trascendental. Conocemos la historia. Y algunos creyentes que son acusados de radicalidades, lo son porque han entendido precisamente que ahora en este conocimiento de Dios, su relación con Él y con los demás es diferente. En ocasiones no la sabemos manejar, somos muy cuadrados, somos muy intensos, en ocasiones desafortunadamente, y me puede decirlo, no hemos aprendido lo que dice la palabra de Dios, que con reverencia le des una razón a las personas cuando te piden una razón de la esperanza que hay en ti. Dice Pedro 3:15 que con reverencia a las personas que te preguntan algo, les contestes. En ocasiones no lo hacemos así. Sin embargo, cuando se nos acusa de una manera injusta, pues decimos: pues gloria a tu nombre, Señor. Me entregué a ti, dejé mis caminos antiguos, como se leyó ahorita de Isaías 55, abandonas tu camino, empiezas a vivir diferente, pero cuando tú eres una persona que se dice creyente y continúas viviendo de una manera que lo niega, entonces cualquier persona que nos acuse de hipócritas, de falsos, de doble, tiene toda la razón de hacerlo, toda la razón. Porque ¿cómo te dices tú creyente si hablas como hablas, si te emborrachas como los que se emborrachan, si maldices como los que maldicen, si mientes y si robas y si engañas? O sea, ¿cómo se puede entonces ver a una persona así como un genuino representante del Señor Jesucristo? La verdad es que no se puede. No se puede. Y así es como empieza Santiago. Santiago empieza hablándonos de lo primero que se tiene que hacer cuando está uno engañado o de plano no cree en Dios o no sabe de Dios. ¿Qué es lo primero? Y quiero nada más así como paréntesis decir si tú tienes el deseo de compartir el evangelio con alguien, esta parte de la escritura te puede servir de una manera muy significativa. Le quiere decir a alguien que es el caminito. Dios en su misericordia nos da este caminito muy clarito, muy definido, y lo primero que Él nos dice en el versículo 7, dice: someteos pues a Dios. Sométete a Dios. La diferencia entre el que se comporta de una manera falsa, hipócrita, y el genuino, es una persona que genuinamente se ha sometido a Dios, lo ha reconocido como el creador de su vida, como el rey de su creación,
lo ve, lo reconoce, dice, yo vengo a someterme a Dios. Él es el que creó todo, me creó a mí con un propósito de darle a Él la gloria por siempre y para siempre. Y el Señor Jesucristo nos enseñó cómo se hace esta cosa, de someternos a Él. Dice el capítulo 6 de Mateo, les voy a leer el versículo 24, así dice, ninguno puede servir a dos señores. En esa parte estaba hablando el Señor al dinero. Dice, porque odiará a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este mundo nosotros vemos que existe la natural necesidad de trabajar y de progresar y de vivir bien, vivir tranquilo, pero el afán, el desvivirnos por querer tener más, y más, y más, y más, sin que nos demos cuenta en esta postura de que estamos invirtiendo todas nuestras energías, nuestro entendimiento, nuestra pasión, nuestros deseos a tener y a tener y a tener. Dice el Señor, si tú así vives, tú a mí no me puedes servir. Si tú me sirves a mí, yo te voy a proveer de esto, te voy a bendecir y te voy a dar la sabiduría para que lo tengas. Pero yo voy a ser tu Dios que te voy a decir cómo se hace el dinero, cómo se maneja, cómo se da, cómo se administra. Yo soy el Dios que te inventó el dinero para tu bienestar, pero al final de cuentas para mi gloria, dice el Señor. Si una persona se somete a Dios, dice Señor, esta riqueza tú me la diste. Yo quiero administrarla para tu gloria. Si es para nuestro bienestar, claro que sí es. Y lo dice ahí. Y lo dice más adelante en el capítulo 12 de Mateo. Es el capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Cuando el Señor nos dice aquí por medio de Santiago, dice, someteos pues a Dios, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Me sirves a mí o hay una ambigüedad en tu vida en la que te comportas conforme a los círculos en los que te mueves, las circunstancias que te rodean, los contextos en los que tú te manejas? ¿Eres cristiano con los cristianos y mundano con los mundanos? Dice el Señor, no hay tal cosa como eso. O estás conmigo o estás contra mí. Si tú estás conmigo, entonces tú eres un representante mío en donde quiera que tú estés. No hay excepciones. El creyente que se ha sometido a la autoridad de Dios lo tiene en el trono más alto de su vida, y todo lo que pasa en su vida lo pasa igual en su casa, en su trabajo, en su iglesia y fuera de su iglesia. Es una persona congruente, es una persona que tiene una mentalidad de este es mi rey, a él lo sirvo. Él es el que me manda, yo vivo para Él, me creó para Él, yo pienso cómo le hago para servirle y para estar sujeto a su autoridad. Por eso veíamos hace tiempo cuando la palabra de Dios nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre es santo, tu nombre es el mayor, el único. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿En quién? ¿En quién veíamos? En cada uno de nosotros. Si no, esa oración viene a ser incongruente. Nos podemos en un momento dado calmar la conciencia pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en alguien más. Hermanos, amigos, es en nosotros, en los primeros, que se tiene que ver esa voluntad hecha, para que haya una congruencia que diga, yo soy una persona que está sometida a la autoridad del Rey. Cuando leemos el libro de Apocalipsis nos encontramos con expresiones como estas: tuya es la gloria, la riqueza, el imperio de todo lo que se conoce hasta el día de hoy. Él es el Rey supremo. Y aquí nos dice que aquellos que en un momento dado tomamos una actitud humilde, lo primero que hacemos es, venimos a rendir nuestra vida sometiéndonos a Él, seguido precisamente de que una vez que lo hemos hecho, lo siguiente por naturaleza tiene que ser
que resistamos al diablo. Ahora, yo sé que muy fácilmente a muchos les asusta, nos asusta hablar acerca del diablo. O sea, es este individuo que al creyente no tiene por qué hacerle nada si se mantiene en la verdad, si nos mantenemos buscando cómo estamos sometidos a Dios. ¿Tú estás sometido a Dios? ¿Estás bajo su autoridad? El diablo no tiene absolutamente nada que ver contigo. Quiero que abran sus Biblias, que abramos sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Porque saben que lo que pasa es que podemos mistificar al diablo, ¿no? Es un ser místico que anda haciendo cosas y maldades, etcétera, etcétera. Pero pues yo soy bueno, yo soy buena onda, yo no le hago mal a nadie, como decimos. Sin embargo, no nos damos cuenta que a la hora que la palabra de Dios nos enseña este tipo de cosas, nos la está diciendo porque nosotros, aún como creyentes genuinos convertidos, nacidos de nuevo, podemos sin percatarnos, en ocasiones, no quiero aquí de ninguna manera quitarle responsabilidad a nadie, no, todos somos responsables de nuestra maldad y nuestro pecado, hacemos cosas que a Él le gustan. O sea, nosotros podemos hacer cosas que al diablo le gustan. Es el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Está Jesús hablando con la gente más religiosa. Si alguien sabía la Biblia, eran estas personas a quienes les está hablando. Y le están haciendo un cierto tipo de reclamo ahí. Entonces Jesús empieza a dirigir a ellos y dice el versículo 44, a estos tremendos les dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Vean esto: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una persona que se somete a Dios, cuando nos sometemos a Dios, nosotros tenemos que tomar la decisión intencional de que no únicamente nuestra conducta cambia, nuestro corazón es regenerado de tal modo que lo que antes para nosotros era lo más normal hacer, contar mentiras, lo dejamos de hacer. Cuando nosotros hablamos mentiras, estamos hablando de eso. Y Jesús les dijo a los fariseos, su papá es el diablo. Ellos les decían, no, nuestro papá es Abraham. No les dice, su papá es el diablo. Porque son ustedes unos mentirosos y no aman la verdad. Entonces un creyente que ha nacido de nuevo, nos tenemos que estar arrepintiendo de amar la mentira, la que nos excusa, la que nos mantiene al margen de muchas cosas buenas por parte de Dios. Entonces, vemos esto en Santiago y no estamos nosotros hablando de que lo andemos reprendiendo. Reprendiendo es regañar al diablo. A nosotros no nos mandaron a reprender al diablo, hermanos. Nos mandaron a resistirlo, sometidos a Dios. La manera de resistir al diablo en tu vida es estando sometido a tu rey. Una vez que nosotros hacemos este tipo de cosas, de humillarnos, de presentarnos, de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, ¿quién nos va a tocar? Dice 1 Juan, dice el que ha nacido de nuevo, el que ama a su hermano, dice el maligno no lo toca, dice. El Señor Jesucristo, en la peor de las tentaciones tal vez, cuando después de salir del agua es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto, estuvo ahí 40 días, 40 noches, el diablo llega y le presenta lo que a muchos nos presenta todavía el día de hoy. Si tú te postras y me adoras, te voy a hacer rico, te voy a dar fama,
te voy a hacer próspero, te voy a hacer famoso. No tienes tú que sufrir. Lo único que tienes que hacer es olvidarte de Dios. Estar lejos de Dios. Eso fue lo que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, diles a esas piedras que se conviertan en pan. Dice el Señor, a Dios no lo andes tentando, dice. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor contestándole con su palabra, diciéndole al diablo las cosas que tenía que decir. A final de cuentas, las 3 tentaciones, una de ellas precisamente evitando que fuera la cruz. Dice la palabra que el Señor Jesucristo lo resistió, dice que llegaron ángeles a servirlo y el diablo se fue. En esta parte de la Escritura pasa algo parecido. No nos dice la palabra, resiste al diablo. A ver cómo le haces, ¿eh? No. Nos enseña cómo es que nos sometemos a Dios. Cómo es que lo resistimos. Y la palabra de Dios tiene la garantía que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice el siguiente versículo, acercaos a Dios. O sea, una vez que tú has hecho este tipo de cosas en tu vida, estar así sujeto a la autoridad de Dios en humildad, en arrepentimiento, vienes, empiezas a darte cuenta de todas aquellas puertitas que le abren la puerta al enemigo. Y utilicé la cuestión de lo de las mentiras porque esto es la cosa más común. Sin embargo, están otros elementos como la ira, donde Dios dice, no deis lugar a la ira, no se ponga el sol sobre tu enojo. Una vez que nosotros reconocemos estas cosas y nos arrepentimos de ellas, dice, acércate. Y me bendijo mucho ahorita lo que se leyó. ¿Por qué? Porque es una invitación. Es una invitación al arrepentimiento. Acércate a Dios. El Señor Jesucristo claramente nos dice en su palabra que todo aquel que mi Padre trae a mí, en Juan 6, dice, yo no le echo fuera. Cuando nosotros en un momento dado respondemos, y quiero decirte esto, y esto sucede muy frecuentemente a final de año. A final de año queremos hacer este tipo de resoluciones donde nos queremos acercar un poquito más a Dios. Si te ha pasado por la mente, previo a escuchar esto que estás oyendo el día de hoy, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y te está diciendo, acércate a mí. Dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, no lo hagas. Cuando tú traigas un deseo de acercarte a Dios y no sabes cómo, busca ayuda. Para eso están las iglesias, para eso estamos nosotros aquí. ¿Sabes qué? Yo he traído un deseo de acercarme a Dios, soy un maligno, soy un perverso, no te importe lo que eres. De ahí venimos todos, manchaditos todos de pecado. Todos, sin excepción, y estamos en el mismo proceso que todos los hermanos sobre la faz de la tierra, siendo transformados por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la palabra de Dios, a cómo nos arrepentimos de estas cosas. Acércate a Dios, dice el Salmo, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, aquellos que le han dicho, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Estoy necesitado, estoy débil, me está yendo de la patada en esta vida, no sé qué me está pasando. Acerquémonos a Dios. Esa es la invitación. Acércate a Dios. Él es el que lo dijo a través de Santiago. Acercaos a Dios, y lo más glorioso de todo es lo que dice enseguida. Dice, y Él se acercará a vosotros. En el momento en el que nosotros venimos y nos acercamos a Dios, Él está como con el hijo pródigo que estaba viendo, esperando que aquel hijo que andaba perdido recapacitara. Está la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, donde dice, cuando aún estaba lejos. Hijo, a mí se me hace todavía me conmueve porque yo me convertí con esa parábola.
Cuando estaba lejos, se salió el papá corriendo y se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo, vamos a una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así está el Señor a todos los que se quieren acercar a Él. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestros fracasos, Él sabe dónde estamos, de dónde venimos. Dice el libro de Efesios, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. O sea, andamos haciendo la voluntad del enemigo, llenos de maldad, llenos de pecado. Y dice, y nos dio vida estando muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Hermanos, estábamos muertos. Toda persona que no ha tomado una decisión por venir a someterse a Dios está muerta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está muerta en sus pecados y delitos. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, quedito, en las cosas más insignificantes de la vida, donde estás ahí pensando solito, que estás desesperado, que estás triste, que estás angustiado, que estás lleno de temores por cosas que a veces no entendemos. Es el Espíritu de Dios que te está diciendo, acércate a mí. Les daba el ejemplo del padre ahí en la parábola del hijo pródigo, porque yo creo que es de lo más tangible, lo más visible del amor de Dios por nosotros, como venía ese hijo pródigo oliendo literalmente a cerdo. No había baños como tenemos aquí. Era diferente la vida, se bañaban de maneras diferentes. El Padre lo ve y se alegra cuando nosotros respondemos al amor de Dios. Dios está más pronto que nosotros. Él ya está viendo. Él está viendo los corazones de todos y cada uno de nosotros, esperando que respondamos a su glorioso amor. Y sigue diciéndonos, y les digo, esta parte de la Escritura, Dios no se dirige hacia nosotros, aunque somos, dice pecadores, dice el siguiente versículo, limpiad las manos. Habla el Señor de que nos acerquemos a Él y que una de las cosas que hagamos es reconocer que venimos como ese hijo pródigo que le dijo, Padre, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Y el padre inmediatamente le dijo a sus siervos, maten el becerro gordo y vamos a una fiesta porque mi hijo estaba muerto. Se arrepintió. Hagan de cuenta que este joven se hubiese lavado las manos. Las manos son un cierto tipo de representación externa de una limpieza espiritual que debe tomar en nuestros corazones. El Salmo dice, ¿quién entrará a la presencia del Señor? ¿Quién va a estar ahí? El de manos limpias y corazón puro. Señor, yo reconozco que estas manos te han ofendido, han pecado contra ti. Yo vengo a reconocerlo. Están vacías. ¿Vacías para qué? Para que tú las llenes de tu misericordia y de tu gracia. Por eso me acerco a ti, porque estoy quebrado, estoy fracasado, estoy perdido, estoy muerto. ¿Tú no conoces a Dios? Dios nos ama de una manera que nosotros no lo podemos expresar fuera de la cruz de Cristo. Es la única manera. Dios amó de tal manera al pecador, al hombre del mundo, que le dio a su único hijo, único, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Cuando el Señor te dice, acércate a mí, ven a depositar tu confianza en lo que yo te he dicho,
pero no nada más en lo que yo te he dicho, sino en lo que yo hice en una cruz por ti. Vino y dio su vida, pero no nomás dio su vida, resucitó. Y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Lo oímos y decimos, ahí está sentado a la diestra del Padre. Qué cosa tan hermosa, tan increíble, que tengamos al intercesor santo, puro, perfecto, que se compadece de nosotros y que nos invita a que nos acerquemos a Él, teniéndonos compasión y misericordia, porque Él fue tentado en todo. No hay una sola cosa en la que tú no hayas sido tentado que Él no se identifique con ella. No existe. Él tiene compasión de todos y cada uno de nosotros, aunque nos cueste trabajo procesar esas cosas de una manera intelectual. Su palabra lo dice y nosotros lo creemos. Limpiar las manos. Cuando los sacerdotes se acercaban al santuario, tenían que lavarse las manos, una celebración, un ritual de limpieza donde se tenían que lavar las manos. Cualquier cosa que hacían tenían que lavar las manos para acercarse a Dios con las manos santas. Dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Ustedes han escuchado una palabra, y yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, que fue hace poco, por cierto, que decían, las ánimas, andan las ánimas en los ranchos. ¿Se han oído eso? Las ánimas. ¿Sí? O sea, hablaba de ánimas, o sea, como de espíritus. Esa palabra es vosotros los de dos almas. Vosotros los de doble alma. Los que son unos camaleones y se portan muy espirituales en un lugar y luego los dejas de ver y son otra persona. Dobles. Está hablándole a la gente hipócrita, a la gente que sabe cómo comportarse bajo ciertos principios, bajo ciertos entornos. Les dice, purificad vuestros corazones. O sea, tú no debemos ser de esos que se comportan con dobleza, con hipocresía, con mentiras, que podemos fácilmente hablar de las cosas de Dios, pero con nuestros actos negar a Dios. Una cosa que tenemos que tener bien clara siempre cuando vemos nosotros cosas como las invitaciones a purificar nuestros corazones, nosotros tenemos que tener esto bien definido. Nosotros no nos podemos limpiar el corazón, punto. No existe manera de que tú limpies tu corazón. La única manera que una persona puede limpiar su corazón es acercándose a la presencia de Dios. Les voy a leer una parte del capítulo 59 de Isaías. 59 de Isaías, porque habla acerca de estas invitaciones que a nosotros no llevarlas a cabo, nos continúan creando problemas. Isaías 59, les voy a leer del versículo 1, donde a la hora de que nosotros no respondemos correctamente a lo que el Señor nos está hablando, nos hace, como decíamos la semana antepasada, nos pone en una enemistad con Dios. Dice el versículo 1, he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El siguiente versículo dice, tus manos están llenas de sangre. Dice el Señor, ¿sabes? Yo no tengo problema para salvarte, yo no tengo problema para rescatarte, para restaurar tu relación conmigo, no. Lo que pasa es que hay actitudes de tu parte, pecados incesantes que me hacen que me voltee. Y dice el Señor, y no te voy a escuchar. Al que se arrepiente genuinamente, que viene y se humilla y se acerca a Dios, inmediatamente Dios responde y lo toma de la mano y lo justifica y lo redime y lo bendice y lo limpia. Cuando nosotros reconocemos que hay áreas de pecado en nuestras vidas,
como creyentes. Y las estamos practicando, hermanos. Déjenme les digo una cosa. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Todo. Y en esta invitación que el Señor nos hace a buscar cómo limpiamos nuestro corazón, nuestras manos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, luego dice al creyente, dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Imagínate esto. Tú estás alzando tus manos a alabar a Dios y en tu corazón hay un odio, hay un resentimiento, hay un coraje, has estado deteniéndole el perdón a alguien porque crees que tú tienes la razón. El Señor dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a pedirle perdón a él. Hermanos, yo he estado ahí muchas veces y yo sé lo difícil que es, pero también lo que sé es la bendición que hay cuando una persona se humilla, como dice aquí, y Dios bendice esa humildad, como acabamos de leer. A los que se humillan les da Dios un mayor favor, les da una mayor gracia. Y señores, hermanos, amigos, ¿qué ganamos nosotros con las relaciones rotas? ¿No es dolor? ¿No es sufrimiento? ¿No es un sentir mala onda? Sí es. Eso nos dice el Señor. Que tomemos decisiones, que dejemos de ser dobles. Ay, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Uy, hijo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Qué gacho, ¿verdad? Que tengamos que decir amén a esas cosas, ¿verdad? Pero es cierto. Es cierto. Vamos a volver a Santiago. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, viene aquí esta parte de la Escritura que me encantó por el hecho de cómo lo presenta el apóstol, cómo está escrito, cómo dice, afligíos, dice la siguiente parte, afligíos. ¿Saben qué quiere decir eso? Sé miserable. Y me llamó mucho la atención porque como lo presenta, el texto no dice así, siéntete miserable. ¿Ya ven cómo le damos una importancia significativa a cómo te sientes? Queremos por lo regular sentirnos todos muy bien. El Señor te dice, no, mira. Si tú eres una persona que te has arrepentido, que has purificado tu corazón con la sangre de Jesús por medio del arrepentimiento, te quiero invitar a que seas un miserable. Y les digo que me gustó mucho porque tenemos los sentimientos en un altar. Nos sentimos fácilmente ofendidos. Me hirió mis sentimientos. A los niños no se les corrige el día de hoy porque le va a herir los sentimientos. No le digas que no. Busca una alternativa para que no le digas que no porque lo vas a herir. Y estamos viendo la generación de niños que se están levantando el día de hoy que hacen en las escuelas y en las casas literalmente lo que les place. Porque no se les está corrigiendo y enseñando de la manera correcta. Y aquí lo que el Señor nos dice no es que te sientas, que te des cuenta que tu maldad, que tu pecado, que tu rebelión es una seria afrenta al Rey, al Creador del cielo y la tierra. Y esa es una razón suficiente para que intelectualmente tú puedas decir, yo he ofendido a Dios, soy un miserable. Ya lo que tú sientas, punto y aparte.
Pero el Señor te dice, eres un miserable, siéntete miserable, piensa como miserable, actúa como miserable, eres un miserable. ¿Estás tú afligido por la manera en la que tú has pecado contra Dios? ¿O es, sabes qué? Pues que yo hice una oración y ahora ya soy cristiano? Y no hay un cambio en tu corazón, no hay ningún tipo de diferencia en tu vida. Hermanos, esta parte de la Escritura nos la da el Señor precisamente para que veamos lo serio de vivir de una manera engañada. Dice, aflígete. El pecado que traes en tu corazón es serio, es terrible. Has desafiado la autoridad de Dios de tal manera que sí te debes de ver como miserable. En los 1800, Charles Finney, un pastor presbiteriano, se le atribuye el segundo gran avivamiento en Estados Unidos, decía, el individuo que se arrepiente verdaderamente no solo ve el pecado como detestable y ruin, merecedor de aborrecimiento, sino que realmente lo aborrece, lo odia con todo su corazón. Una persona que ha sido rescatada del reino de las tinieblas y traída al reino de su amado Hijo Jesucristo, va a detestar aquello en lo que vivía anteriormente porque alguien pagó por él en la cruz. Y le costó su sangre, y le costó su vida completa por nosotros, como para luego seguir acariciando aquello por lo que él tuvo que morir. Dice la palabra de Dios, lamenta esto. No sea algo normal. Hermanos, yo les quiero pedir un favor, y se los pido porque veo el beneficio de ello. Nunca demos por hecho nuestra salvación. Nunca. Recuérdate a ti mismo el día que Cristo te salvó. Pero no solamente eso, sino lo que le costó. Señor, que tú en la cruz tuviste misericordia de este vil pecador, ruin, y por tu gracia que al día de hoy no comprendemos, me extendiste tu mano en medio de mi rebelión y me hablaste y me sacaste de las tinieblas, abriste mis ojos, me diste una esperanza, me diste una razón para vivir, para entender por qué existo, para qué existo y cuál es el resultado de esta salvación, que es la gloria de Dios. Lamenta esto. Cuando Dios manda a Jonás a Nínive, le dice, ve con ese pueblo que no sabe distinguir su mano derecha de su izquierda, así de torpes. Ahí va Jonás, bien molesto con Dios, porque lo mandó. Dice, si ya sé, Dios, que tienes misericordia, que tu misericordia es para siempre, ahí voy. Así, por eso se lo tragó el pez, por rebelde. Y la palabra de Dios dice que cuando el rey de Nínive escuchó la profecía de Jonás, dice que a todo el pueblo, a toda la ciudad, les dijo, nos vamos a arrepentir en ceniza y vamos a ayunar desde el más grande hasta el bebé más pequeño, junto con los animales. Ni agua les van a dar a los animales, ni comida. Todos arrepentidos. Todos. Que dice la palabra que Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Por qué? Porque hubo un lamento. La gente se ponía ropa tipo costal. Yo no sé quién se ha puesto costal. O a lo mejor no te has puesto un costal, pero de chiquito te ponía tu mamá un suéter de lana. Parecía alfileres, ¿se acuerdan? Esta gente se rapaba la cabeza, se sentaban sobre cenizas, se las echaban en la cabeza y luego se ponían un costal.
a arrepentirse de su pecado, por lo serio que es. Pues eso lamenta haber ofendido a Dios. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a su pueblo rebelde. El capítulo 22 de Isaías, el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación, a raparse el cabello y a vestirse de ropas ásperas. Fíjense lo que dice: mas hubo gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿No les hace un poquito de eco esta situación? Diosito es bien bueno, no manda nada al infierno. ¿Cuántos lo han oído? Diosito, ofendiendo su nombre al decir esa palabra. Diosito no es Diosito, Dios es Dios. Dice la palabra de Dios que los llamó a que se lamentaran, a que se dolieran. Dijeron: no. Lo que tenemos que hacer es esto, es pasárnosla bien cotorro. No pasa nada, mañana nos vamos a morir. ¿Cuántos de los que estamos aquí no pensamos así? Cuando esté viejito me voy a arrepentir. Déjame te digo que tengo amigos mayores que yo que me dicen: la vida se te pasa así. ¿Así? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Santiago? Dice que la vida del hombre es como ¿qué? Como neblina que aparece un momento y luego se desvanece. Dice, es como la flor del campo que la ves, que está en la mañana y en la tarde está marchita. Así se te pasa. Y seguimos la vida, hermanos, aún los que nos decimos creyentes, sin percatarnos de la seriedad de nuestro pecado, de la manera en la que hemos ofendido a Dios, y en ocasiones no hacemos cambios. Y se nos leyó Isaías 55, venid, la invitación, ven a mí. No andes gastando en lo que no te sirve para nada. Compra de mí. El Señor nos invita a que compremos de Él, de lo que Él te tiene que ofrecer, de lo que Él nos tiene que ofrecer. Dice, y llorad, dice Santiago. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Hermanos, el llorar por pecado el día de hoy es la cosa más mal vista que pueda haber. ¿Cómo que andas triste porque hiciste eso? ¿Qué te pasa? Cuando desde la óptica divina nosotros vemos cómo las bienaventuranzas, nos dice el capítulo 5 de Mateo, el versículo 3, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Son los que han llorado, les ha dolido, se han lamentado, ven que son miserables, que dice el Señor: si tú has llorado por eso, yo quiero que tú sepas que yo te voy a consolar. Es Él, de su mano poderosa, de su amor incomprensible, de esa presencia eterna con la que vamos a estar viéndolo. Dice el Señor: no solamente yo te voy a consolar, dice Apocalipsis, dice que Él va a enjugar toda lágrima. Él las va a lavar, las va a quitar. Yo no lo puedo entender. O sea, hay cosas que no puedo entender del amor de Dios. No lo puedo entender. Y nos pide que seamos humildes para poder experimentar estas cosas. Quiere Él que sepas tú que si alguien debe mandar es Él, no tú. Hay de vosotros, dice Lucas 6:25, los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que reís porque lamentaréis y lloraréis. Cuando no hay un genuino convencimiento que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a rendirnos a Él, nos dice que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Déjenme les digo lo siguiente.
Si nosotros tomamos esto en serio, de venir a la presencia de Dios, que hemos estado hablando acerca de la oración, y venimos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que traigas a mi corazón una convicción de las cosas que me tengo que arrepentir, no de las probables. No, espérate. Todos pecamos sin excepción, todos. La postura correcta es, Señor, yo he pecado contra ti, por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Lo hemos ofendido. No dice, perdónenos si tal vez hayamos ofendido. No. Perdona nuestras ofensas. Una persona que se ha arrepentido genuinamente, una persona que ha reconocido, es una persona que quiere entonces tener esta conciencia y decir, Señor, yo no quiero ser permisivo conmigo mismo. Hermano, hermana, déjame te digo lo siguiente, tu peor enemigo no es el diablo, somos nosotros. Somos nosotros por no tomar la palabra de Dios en serio. Somos nosotros. Él está hablando. ¿Quién está respondiendo a un genuino arrepentimiento? Decía un predicador muy famoso, dice, una prueba de que Cristo ha conquistado el alma de alguien se ve en un verdadero cambio de vida. Un verdadero cambio de vida. El doctor MacArthur dice así, el arrepentimiento tiene que ser tan intenso como lo fue tu pecado. Así como te gustaba pecar, así tan intensa tiene que ser tu transformación. Dice Steven Lawson, dice, si tu arrepentimiento no te ha cambiado, entonces necesitas arrepentirte de tu arrepentimiento. Wow. John Piper dice, arrepentimiento significa un cambio de mente que te permite ver a Dios como el más hermoso, verdadero y digno de toda nuestra alabanza y obediencia. Dice un hombre incrédulo, no sé quién es este hombre, me puse a ver quién era, un escritor, un pintor, un hombre bohemio. Me llamó mucho la atención un comentario que hizo este hombre, porque sin ser creyente dijo esto: ningún mal nos condena tan irremediablemente, excepto el mal que amamos y el deseo de continuar y no hacer ningún esfuerzo para escaparnos de él. Lo voy a volver a leer. Ningún mal nos condena tan irremediablemente, excepto el mal que amamos y el deseo de continuar y no hacer ningún esfuerzo para escapar de él. Que nos demos cuenta de que estamos pecando y que lo sigamos consecuentando, que sigamos practicando el pecado. Dice, una persona que así actúa, dice, pareciera que está irremediablemente condenada a vivir bajo esa esclavitud. Esa esclavitud. Pero lo más glorioso de todo esto, lo más hermoso de toda esta parte de la Escritura, donde el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos invita a todos. Yo sé, hermanos, que aquí nos identificamos varios de los que estamos aquí con cosas que le habla a aquellos que no se han arrepentido. Yo soy uno de ellos. Lo más glorioso del amor de Dios, lo más impresionante de su perdón y de su gracia, es que andamos nosotros buscando la bendición y la felicidad y el placer, y lo andamos buscando en la persona equivocada, por las razones equivocadas, en los lugares equivocados, con las cosas equivocadas. Y el Señor te dice, allí al final de esta parte de Santiago 4, humillaos delante del Señor, dice, y Él os exaltará. Déjame te digo algo, no hay evento, no hay cosa, no hay situación que se pueda comparar
con la bendición en la que Dios interviene y te dice: yo te quiero a ti exaltar, yo te quiero bendecir, yo te quiero visitar, yo te quiero redimir, te quiero lavar, te quiero perdonar, te quiero hacer mío. No existe, no hay una cantidad, no hay un número de cosas que puedas tú tener que te puedan hacer sentir lo que Dios te va a hacer vivir. Deja tu sentir, porque a veces se siente bien gacho. Cuando andas en el campo misionero y estás en la prisión y no tienes comida y te están dando latigazos, pero la bendición que Dios aquí promete es una que va a ser eterna. Y esa no la va a poder alterar nadie. Dice: yo te exaltaré. ¿Tú te quieres arrepentir? Ven a mí, acércate a mí, acercaos a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dice: si tus pecados fueren así rojos como la granada, dice, yo los voy a lavar y los voy a dejar blancos como la nieve. Así blancos. Que Dios te vea y vea la sangre de Jesús en ti. Lavadito, perfecto, justo, redimido ante el Rey del universo, que no se encarga de darnos una porción temporal, terrenal. No. Nos da una eterna, gloriosa, incomparable. Le decía ayer una persona, me decía esta persona más bien a mí, me dice: oh, es que está canijo, hay que estar listos. Y aproveché, por supuesto, para decirle: ¿y tú crees que vas a estar pasando una eternidad con Dios si no te interesa Dios el día de hoy? ¿Te interesa su palabra? ¿Te interesa alabarlo? ¿Te interesa pasar tiempo con Él? Nomás se me quedaba viendo, le digo: porque si no es así, le digo, ¿por qué hemos de creer que vamos a pasar una eternidad con alguien con quien no queremos pasar tiempo el día de hoy? ¿Por qué? ¿De qué manera nos ha bendecido Dios? ¿De qué manera nos quiere exaltar el Señor? Quiero cerrar con esta parte de la Escritura y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Efesios. Ahí están sus preguntas de aplicación para que estos días las tengas ahí, que puedas pasar un tiempo con Dios. Dice el capítulo 1 de Efesios así: cuando una persona viene a un conocimiento del Señor Jesucristo, cuando una persona ha sido redimida por la sangre de Jesús, cuando una persona se ha humillado ante el Señor, creador del cielo y la tierra, puede, como Pablo y como todos nosotros, decirle en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esto que acabamos de oír, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir a la persona del Espíritu Santo en tu corazón. Es lo que Él te quiere regalar. Es lo que nos ha regalado. Dice Hechos, cree en el Señor Jesús y recibirás el regalo del Espíritu Santo. Lo primero que te doy, y son las arras, la promesa hasta que yo regrese. El Espíritu Santo de Dios, en la condición que tú te encuentres, vendrá a hacer en tu vida lo que tú y yo no tenemos la habilidad, no tenemos el entendimiento, no tenemos nada para podernos transformar a la imagen de Jesús. Y Él tiene todo. ¿Has tú entregado tu vida a Cristo? ¿Eres una persona que has estado considerando acercarte a Dios? Déjame te digo que el día de hoy el Espíritu de Dios nos ha hablado a todos a que reconsideremos nuestra manera de vivir. Esta es una invitación al arrepentimiento que debemos de tomar muy en serio. Si tú quieres, al final podemos orar por ti, pasas al frente. Si quieres poner una cita, la puedes poner. Esta semana estamos todos aquí en la oficina. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, nosotros nos acercamos a ti el día de hoy con el corazón lleno de gratitud, mi Dios, por tu hermosísima palabra, por tu amor incomprensible, porque tú das mayor gracia a todo aquel, Señor, que reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Gracias que te deleitas con todos aquellos que nos damos cuenta, Dios, del estado de nuestra alma. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ayudes a tomar tu palabra como esa palabra que ha salido de tu boca, Señor. Te pedimos todos los unos por los otros, Padre, que en esta congregación continuemos buscando cómo caminamos conforme a tu voluntad, Señor, la cual nos has hecho saber, como acabamos de leer el día de hoy. Esa voluntad que le haces saber a aquellos que responden a tu llamado, Señor. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos tu ayuda, te rogamos que nos inclines el corazón a Cristo Jesús, que traigas a nosotros una convicción de nuestra realidad, de una necesidad de estar afligidos, Dios, de lamentar, de llorar por aquello que tan fácilmente pasamos como algo insignificante, que es el pecado por el cual Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Padre, el día de hoy no únicamente te pedimos tu bendición, sino que la recibimos en este momento y te damos las gracias por tu presencia entre nosotros. Suplicamos todo esto y te damos las gracias por escucharnos, pues todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga a todos. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.